La Coordinadora de ONGs de Euskadi nació en el año 1988 y la constituyeron 11 ONGs que eran quienes en aquel momento habían surgido de movimiento social de la petición del 0,7% de la reclamación, en un momento en el que también confluye los primeros fondos públicos para cooperación al desarrollo y el surgimiento de lo que hoy conocemos como la cooperación vasca descentralizada. Entonces, estas 11 ONGs buscan el agruparse para conseguir determinados objetivos que no pueden conseguir por sí mismas y que entienden pues, que hay que crear un espacio de reflexión, de formación, de incidencia política, de trabajar determinados temas para poder desde ahí impulsar una cooperación de mayor calidad. Bueno, pues la coordinadora tiene distintas áreas de trabajo en las que han sido creadas por la voluntad de las ONGs para avanzar en determinados temas. Entonces, bueno, además de proveer servicios y de ayudar a gente que quiere acercarse a la cooperación y que quiere dar sus primeros pasos, el trabajo que hacemos con las ONGs que la integran, que son más de 80, consiste básicamente en las áreas de incidencia social, incidencia política, género, formación, investigación. Y también hay un grupo de educación y ha habido un área de comunicación también, ¿no? Entonces, bueno, desde esas áreas se busca que el trabajo conjunto el trabajo que hacen individualmente las ONGs tenga una mayor fuerza y una mayor incidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí es desde las distintas áreas. Aparte, luego hay grupos ad hoc que se crean específicamente en momentos concretos en los que hace falta una acción concreta, pero esos digamos que son los grupos más estables, ¿no? Desde donde se impulsa el trabajo del día a día. Hay una campaña que es la campaña Pobreza Cero, que es la campaña que tradicionalmente es la campaña propia del sector, que se celebra en torno al 17 de octubre, que es el Día Internacional contra la Pobreza. Y en esa campaña también se busca el aunar fuerzas entre las organizaciones y también el acercarnos a otras organizaciones sociales, otras organizaciones que trabajan no tanto en el sector de la cooperación, pero sí en el sector social o los movimientos sociales, para tratar de luchar contra la pobreza y la inclusión con esa perspectiva de conexión de lo global y lo local que es uno de los retos de la cooperación a día de hoy. Luego también hay campañas puntuales específicas, como la que se hará o se hizo para el 30 aniversario o para actos concretos, pero esta es una campaña que digamos que forma un poco la seña de identidad de la coordinadora y de la agrupación de ONGs. Bueno, yo creo que la cooperación vasca, tanto la institucional como la de las organizaciones sociales, tiene una trayectoria en la que se han ido consolidando algunas cosas. Yo creo que una de las señas de identidad de la cooperación vasca es la equidad de género, que es un tema que se ha trabajado desde el primer momento que se creó la coordinadora, que ha habido muchas mujeres y algunos hombres, pero principalmente mujeres impulsándola desde su creación y que ha conseguido que permee también en la institución, ¿no? No solamente que quede como una demanda de las organizaciones, sino que forme parte de la seña de identidad, ¿no? Y pruebas son pues, la Ley Vasca de Cooperación, la herramienta Proequidad, que es una referencia a nivel del Estado, los procesos para impulsar el avance en la equidad de género a lo interno de las organizaciones y no tanto hacia afuera y en los proyectos que hacemos. Y yo creo que también la educación para la transformación social es otra de las señas que se va consolidando como seña de identidad de la cooperación vasca, ¿no? Que es un área en la que todas las organizaciones han trabajado tradicionalmente en una perspectiva más de cooperación al desarrollo, ¿no? De visibilizar lo que hacíamos en otros países y que cada vez con este componente que comentaba antes de la conexión entre lo local y lo global va constituyendo una seña de identidad de transformación de nuestras propias sociedades para crear sociedades más justas, además de más solidarias. Yo creo que sí, yo creo que la coordinadora lo que hace es dar algunos pasos que quizás ONGs individualmente no puedan, ¿no? A efectos de incidencia social y política, al final la fuerza que tiene una organización que condensa 80 organizaciones supera la suma de las actividades que se hacen individualmente, ¿no? Y en otros temas también, pues quizás en la equidad de género, por ejemplo, pues da determinados pasos como estar en espacios junto a movimientos sociales que quizás sean más difíciles para organizaciones individuales, pero que como coordinadora, como paraguas, como legitimación del sector, pues se pueden dar otros pasos, ¿no? Yo creo que esa es la fuerza, ¿no? El que la suma de 80 suma más que 80 y consigue una mayor incidencia y transformación en los ámbitos en los que busca incidir. Bueno, la coordinadora en el año 2000, en una asamblea general,
y como consecuencia de una investigación que se hizo sobre cómo estaba el género en las ONGs vascas, impulsa la creación, decide en una asamblea general la creación de un grupo de género, ¿no? Es un grupo que se crea en el año 2001, se decide en el 2000 y se pone en funcionamiento en el 2001, y desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente con una media de unas 10-15 personas y organizaciones, y con una presencia intermitente pero constante, intermitente en cuanto al tiempo pero constante en cuanto a existencia, deliberada para trabajar eso desde el interior, ¿no? Dentro del equipo técnico. Desde el año 2000 siempre ha habido alguien que ha llevado el tema de género, a veces con una jornada completa, a veces con una parte de la jornada solamente. Entonces, bueno, pues eso ha hecho que haya un trabajo estable y que también se haya visibilizado y reconocido al grupo de género fuera de la propia coordinadora, y que sea un espacio que se considera adecuado para la interlocución por instituciones y que incluso es referente en algunos sitios del Estado, y que hemos conseguido trabajar cosas que han servido para trabajar posteriormente tanto por las instituciones como por otras comunidades autónomas. Bueno, yo creo que los principales aportes del grupo de género de la coordinadora se pueden distinguir como a dos niveles, ¿no? Uno, el trabajo hacia adentro, hacia nuestro propio sector y hacia las propias organizaciones, y otro hacia afuera, de conexión con otros movimientos, ¿no? Empezando por el trabajo al interno de las organizaciones, yo creo que el grupo de género ha tenido una evolución en la que ha ido viendo la necesidad de cambiar las estrategias para conseguir su objetivo, que siempre ha sido la transformación en pro de la equidad de las organizaciones de cooperación, ¿no? Cuando empezó el grupo de género, su trabajo iba más orientado hacia nuestros proyectos, hacia nuestro trabajo, hacia nuestros productos o nuestros resultados, y hubo un cambio de estrategia que nos hizo ver que lo interesante no era incorporar el género en los resultados de nuestro trabajo, sino en nuestra forma de trabajar y relacionarnos, ¿no? Fue como esa transformación del MED al GED, pero a lo interno de la propia coordinadora, ¿no? Y yo creo que impulsado por el propio grupo de género. Y entonces yo creo que ese aporte a las ONGs les ha servido para darse cuenta que no es que tengamos que mejorar en la equidad de género en nuestros proyectos de cooperación con los países empobrecidos, sino que tenemos que cambiar nuestras relaciones de poder a lo interno de las organizaciones para que nuestro trabajo de forma natural contenga esa equidad de género, ¿no? Yo creo que un hito importante que tenemos en la coordinadora desde el grupo de género fue a partir del año 2007, cuando empezamos a trabajar en las plataformas feministas del 8 de marzo y del 25 de noviembre, impulsando una conexión entre el sector de la cooperación con otros movimientos sociales que buscan la transformación por la equidad en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo que costó a nivel interno para que se reconociera la necesidad de trabajar también a nivel local con el movimiento feminista, y costó también desde el movimiento feminista, pues que a veces tampoco era fácil la integración de organizaciones mixtas que somos en un movimiento de mujeres, ¿no? Pero yo creo que eso ha dado fruto a que vayamos trabajando conjuntamente, y bueno, pues ininterrumpidamente desde el 2007 hemos seguido en esos espacios, y bueno, pues en momentos de mucha alegría y de mucho entusiasmo, como fue el 8 de marzo de 2018, en el que muchísimas mujeres se movilizaron y el sector de la cooperación tuvo un impacto importante. En el sector de cooperación hubo un impacto importante. Primero se solicitó una adhesión, que es un procedimiento que tenemos en la coordinadora para tomar decisiones sobre si nos adherimos a algo. Tenemos un protocolo interno que exige que 10 organizaciones apoyen la adhesión, y en este caso en pocas horas se superaron las 20 organizaciones que decidieron adherirse a la convocatoria de paro. El equipo técnico de la coordinadora, todas las mujeres que formamos parte del equipo técnico, que somos pues 6 de 7, nos acogimos a alguna de las modalidades de paro laboral, o bien las 24 horas o bien paros parciales, y luego también hicimos un esfuerzo por intentar implicar a la cooperación. Mandamos una carta a todas las ONGs invitando a participar en las movilizaciones, quedando para que quien quisiera participar pudiera hacerlo con nosotras como grupo de género, y bueno, porque estuvimos allí y vimos que había muchas ONGs y mucha gente exigiendo y demandando cosas que hasta hace poco sentíamos que éramos muy pocas, por lo menos las que lo demandábamos y lo pedíamos en la calle, ¿no? Y vimos ahí como una evolución. En cuanto a la incidencia que hemos hecho desde la coordinadora hacia las instituciones y hacia la construcción de esta política vasca descentralizada, yo creo que hay que destacar dos aspectos, ¿no? Por un lado, dentro del sector de la cooperación, la gente se ha movido, algunas personas se han movido desde las ONGs hacia las instituciones, con lo cual ha provocado que demandas que estaban en las ONGs llegaran a las instituciones a través de determinadas personas que conocían la visión del sector, y yo creo que eso ha enriquecido
la política vasca de cooperación. Y luego también yo creo que la incidencia política que se ha hecho en algunos casos, la incidencia social y la incidencia de género, ha ido calando en las instituciones, ¿no? Entonces hay quizás algunos ejemplos, ¿no? A mí se me ocurre alguno de género, pero seguro que hay más, en los que demandas que han sido demandas desde la coordinadora de ONGs han permeado en las instituciones y han supuesto cambios, ¿no? Quizás la Ley Vasca de Cooperación, por ejemplo, sea un ejemplo, ¿no? de demandas que se han hecho desde el sector y que acabaron en una ley, también provocado porque personas del sector estaban en la institución, ¿no? Con lo cual ha habido una interrelación ahí que yo creo que ha fortalecido la cooperación pública vasca. La relación entre la coordinadora o entre el sector de las ONGs y la universidad, yo creo que ha evolucionado, yo creo que se han ido dando pasos, creo que hay grupos, en Guipúzcoa hay uno, por ejemplo, que trabaja el tema de la educación para la transformación social con profesores y profesoras de la universidad y con el alumnado y que busca una incidencia, y también creo que hay retos, ¿no? Creo que son sectores que tendrían que estar más vinculados, más relacionados y trabajar conjuntamente de una forma más sistemática, y quizás nos falte eso, ¿no? El pasar de contactos puntuales a una colaboración más sistemática que pueda hacer llegar la visión de las ONGs a la universidad y la forma en la que se trabaja el desarrollo en la universidad a las ONGs, ¿no? Dentro de la colaboración entre la universidad y el sector de las ONGs se ha ido desarrollando también la posibilidad de que el alumnado de la UPV pueda hacer prácticas en las ONGs, prácticas tanto en las sedes que tenemos aquí en Euskadi como en los países del sur en los que trabajamos. Entonces, bueno, pues a través de la Oficina de Cooperación de la UPV pues hay distintas formas de vincular las prácticas universitarias o incluso el voluntariado con las ONGs del sector que están abiertas a ello.